privilegio de poder hoy estar presentes en tu iglesia, Señor, para escuchar las verdades del Evangelio, para aprender más de ti, Señor. Te ruego que en esta mañana tú guíes este estudio, Señor, esta escuela bíblica familiar con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, a toda verdad. Permite que en esta mañana podamos conocerte más, afianzar mucho más lo que dice tu palabra acerca de los elegidos, acerca de la elección por gracia, Señor. No con el ánimo, Señor, de brillar o de mostrar qué tan intelectual somos, sino porque vamos y nos regimos por lo que dice fielmente tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te lo pedimos, Señor, todo esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ustedes ya saben, en los últimos domingos hemos venido hablando, estudiando acerca de la elección por gracia, ¿sí? Y por testimonio de las Escrituras sabemos y nos damos cuenta, podemos decir que esta doctrina es bíblica. No lo busquen, se los voy a leer, pero en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, ¿qué nos dice? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego también vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto no de quién? De vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué más puedo ver en la Escritura? ¿O qué más podemos ver en la Escritura? Romanos, capítulo 9, versículo 11, respecto a Jacob y a Esaú y la elección del pueblo de Israel, dice lo siguiente también. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, cuando estamos estudiando esto, mis hermanos, surgen varias preguntas. La número 1, ¿qué nos están diciendo o qué nos están enseñando las Escrituras acerca de la elección? La respuesta es que la salvación es un acto soberano de Dios, donde Él decide escoger a algunos para salvación y decide pasar por alto a otros y los deja en su estado de condenación. Eso es lo que nosotros vemos por testimonio de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Luego, ¿puede el hombre contribuir a su salvación? ¿Podemos nosotros, simples seres mortales, contribuir a nuestra salvación? Definitivamente no. ¿Qué podemos contribuir? Nuestra miseria, nuestro pecado, pero nada bueno. ¿Ok? Viene la otra pregunta. ¿Qué fue lo que Dios vio en los que no son buenos? Absolutamente nada, ¿sí? Dios no escogió a quienes salvaría por Cristo o por medio de Cristo por algo bueno que hubiera en ellos y que pudiera haber merecido la salvación. Mis hermanos, Dios no previó algo bueno ni buena voluntad en aquellos a los que Él salva que le moviera a escogerlos. ¿Ok? Entonces, a los escogidos, valga la redundancia, los escogió, aunque no lo merecían, por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Dice el pastor Roger Smolin, del cual estamos tomando como base el estudio acerca de las doctrinas de la gracia o acerca de la elección, dice lo siguiente acerca de la doctrina de la elección. La elección por gracia nos lleva a una confrontación con nuestra naturaleza corrupta, con nuestra incapacidad total y un Dios realmente soberano.
Es una agresión en contra del orgullo y autosuficiencia humanas. Es una agresión que la mente carnal no puede tolerar. Entonces la elección por gracia nos agarra de la nuca y nos obliga a hacer frente a esta realidad, que Dios es soberano en la salvación. Eso es lo que recalca finalmente el autor del libro del cual nosotros estamos estudiando, ¿sí? Que la elección por gracia es un acto soberano de Dios. ¿En eso estamos de acuerdo? Amén. Ahora, mis hermanos, habiendo estudiado esta doctrina de la elección por gracia, surgen preguntas respecto a ciertos pasajes de la Escritura que parecieran decir o refutar la elección por gracia. Hagamos el siguiente ejercicio. Digamos que ustedes y yo somos o estamos a cargo de un grupo de estudio, de una célula, y dentro de ese grupo, dentro de esa célula, tienes a fulano, a mengano, a sutano y a perengano. 4 hermanos que son bastante preguntones, que cuestionan, no con el ánimo de hacer mal, sino porque de verdad les surgen muchas preguntas, y se te acercan a ti y dicen: hermano, hemos estudiado la elección por gracia y usted nos ha mostrado a través de la Escritura que la elección es un acto soberano de Dios. ¿Amén a eso? Sí, amén. Pero tengo una pregunta. Vamos todos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y resulta que estos 4 hermanos te dicen: hermano, léame qué es lo que dice ese versículo. Entonces, tú muy amablemente se lo lees y le dices: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y entonces ahí los hermanos le dicen: pero póngale cuidado a lo que viene, póngale cuidado. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, si usted está enseñando que la elección es por gracia, ¿por qué aquí Pedro está diciendo que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Dime por qué. ¿Ustedes qué responderían a eso? Tendríamos la capacidad de poder explicarle a este hermano: hermano, eso no es lo que está diciendo la Escritura. ¿Qué podrían ustedes responder a eso? Porque tú ya lo sabes, mi hermana, y eso está bien, pero tengamos en cuenta algo, hermanos. ¿Este pasaje contradice la elección? No. Sin embargo, lo primero que hay que decir, hermano, es que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a revisar todo el contexto del pasaje, no solamente tomar una sola línea, un solo versículo, porque podríamos equivocadamente caer en el error de concluir algo que no dice la Biblia o de a partir de ese versículo sacar una doctrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere decir el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Miremos el contexto, ¿sí? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, y leemos desde el versículo 1 hasta el 9. Y miramos si por testimonio de las Escrituras realmente lo que nos está diciendo el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos está diciendo que es que Dios no quiere que todos se pierdan, ¿sí? ¿Qué dice el título de ese pasaje? El día del Señor vendrá, ¿cierto que sí? Entonces ya el título, ¿qué nos está dando? Nos está dando una pista, ¿cierto? Está hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces ya podemos ir elaborando una idea precisa de qué es lo que nos va a enseñar el apóstol Pedro justamente en el versículo 9. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer todo el pasaje en su contexto. Vamos a leerlo. Dice el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, los burladores están preguntando aquí, ¿dónde está esa promesa donde dice que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado o pereció inundado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahora sí viene el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, leímos solamente el versículo 9 y pareciera decir el texto que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero estamos leyendo desde el versículo 1 y si lo conectamos todo el hilo de la historia, ya nos está diciendo algo distinto, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje en todo su contexto? Hermanos, el apóstol Pedro se está dirigiendo a un grupo de creyentes y les está hablando acerca de ¿qué? De la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, no pretendo en este estudio, en esta clase, hacer una exégesis, bueno, sí estoy haciendo una exégesis, lo que no pretendo hacer es una predicación expositiva, porque no es no es el propósito de esta clase. De hecho, ya vimos la predicación de este estudio el año pasado con el pastor Javier. Pero sí déjenme, por favor, y que ojalá me alcance el tiempo, de poder enseñarles, explicarles un poco qué es lo que está diciendo el pasaje y específicamente hablar del versículo 9. Entonces, nuevamente, versículos del 1 al 3, perdón, versículos del 1 al 4, se los leo nuevamente y voy a proceder a explicarles rápidamente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que nos está hablando el apóstol Pedro en estos 4 pasajes? Hermanos, Pedro les está escribiendo a estos hermanos con el propósito de animarles a despertar su entendimiento puro, no corrupto ni contaminado de la palabra de Dios, ¿sí? Para traerles a memoria que lo que ya han dicho los profetas, lo que ya han hablado y también del mandamiento del Señor Jesucristo, lo que están expresando o lo que ya han expresado los apóstoles, ¿sí? ¿Acerca de qué? De la segunda venida del Señor Jesús. También les dice que habrá un tiempo donde habrán y vendrán burladores, llevados por su propia naturaleza pecaminosa, hablando de manera burlesca, sarcástica, acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Ellos se preguntan, a ver, ustedes dicen que el Señor Jesús va a venir, pero desde los tiempos de los antepasados todas las cosas siguen igual, ¿sí? Y lo hablan de una manera burlesca diciendo, yo peco deliberadamente y no me ha pasado nada. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿sí? Entonces,
Ellos piensan que la segunda venida del Señor Jesucristo no se dará y que no habrá un día de juicio final. Ahora leamos los pasajes del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció inundado o anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro en estos dos pasajes específicamente? Tres. Que los burladores ignoran voluntaria e intencionalmente que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y no solo eso, sino que también están ignorando intencionalmente que Dios hizo un juicio en el mundo antiguo. ¿Cuál fue ese juicio? El diluvio, ¿sí? El arca de Noé, que es lo que conocemos de la historia en el Génesis. También Pedro les está explicando, les está diciendo que así como Dios hizo juicio en el mundo antiguo, estos cielos y esta tierra que está siendo preservada por la palabra de Dios, por la misma palabra de Dios, también ¿qué? Va a pasar por un juicio. Y que los cielos y la tierra solamente están esperando una orden para ser consumidos por fuego, ¿ok? Eso es lo que está hablando específicamente estos pasajes. ¿Sí? Luego dice el versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, tengan en cuenta esto, recuerden esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En este pasaje que les está diciendo el apóstol Pedro, hermanos, nuestro Dios no es gobernado, no está regido por el tiempo, ¿sí? Él es el creador del tiempo. Nosotros como seres mortales sí estamos regidos por el tiempo. Y nosotros como vemos el tiempo, Dios lo ve distinto. En pocas palabras, ¿qué es lo que le está diciendo el apóstol Pedro? Que la segunda venida del Señor Jesús será cuando Él determine venir. Ahora sí viene el pasaje en cuestión, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Entonces ya hemos explicado rápidamente los versículos del 1 al 8 y se pueden dar cuenta que todo está conectado. Ahora, ¿qué está diciendo el versículo 9? El apóstol Pedro, ¿qué les está explicando? El apóstol Pedro les está animando, les está diciendo que si el Señor no ha regresado, es porque Él es paciente y misericordioso para con su pueblo, para con sus escogidos, para los que Él desde antes de la fundación del mundo predestinó para salvación. ¿Sí? Si ustedes y yo estamos en esta mañana escuchando esta palabra de Dios, fue porque el Señor desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para que estuviéramos aquí escuchando, ¿sí? ¿En otro tiempo estaríamos acá? No. En otro tiempo, por voluntad propia, estaríamos asistiendo a la iglesia, buscando las cosas del Señor. Definitivamente no. Entonces lo que el apóstol Pedro les está diciendo es, miren, hermanos, el Señor es paciente, el Señor no es lento para cumplir su promesa. Eso no es lo que está diciendo el texto lo que está diciendo es, el Señor es, como dice, ¿se acuerdan lo que decía el Señor a Moisés en Éxodo 34? Jehová, Jehová, ¿sí? Que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Es lo que Pedro está evocando, lo que el Señor dijo por palabras hacia su siervo Moisés. Si Dios retrasa su juicio es porque no quiere que ninguno de sus elegidos perezcan, sino que todos sus elegidos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿ese versículo 9 está refutando o está diciendo algo distinto acerca de la elección? Por el contrario, la está reforzando, ¿sí? Entonces, hermanos, en el contexto de esta carta, el ninguno del versículo 9 se refiere a los elegidos, a aquellos que Dios ha concedido
todo lo necesario para la vida y para la piedad. Este versículo, mis hermanos, no enseña que Dios quiere que todos se salven, ni tampoco respalda que la humanidad se salvará. Mis hermanos, Dios tiene un propósito, tiene un pueblo elegido que ha apartado con el propósito de redimirlo y que por su decreto eterno ninguno de sus elegidos se va a perder. Juan, capítulo 6, versículo 39. Juan, capítulo 6, versículo 39 dice, respaldando la escritura, este argumento que acabamos de ver. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. También dice Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En ese mismo capítulo, versículos un poquitico más arriba dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero también, ¿qué más dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mis hermanos, toda la Escritura está respaldando que Dios es soberano en la elección y salvación de sus escogidos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dadas las evidencias, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no refuta ni contradice la elección por gracia. Por el contrario, ¿qué? La está respaldando, la comprueba. ¿Estamos bien hasta ahí? Viene otra pregunta. Los mismos 4 hermanos se te acercan y dicen, ok, hermano, ya nos explicó este pasaje, pero hay otro. Tenemos primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y estos hermanos dicen, mire lo que dice, hermano. Es que usted me está diciendo que la elección es soberana, la elección por gracia es un acto soberano de Dios, pero mire este pasaje lo que está diciendo. Primera de Timoteo 2, 4. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, mire lo que está diciendo. Dice el apóstol Pablo que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces estos hermanos hacen la pregunta, ¿Dios quiere que todos se salven y por lo tanto que la elección y la reprobación son falsas? ¿Esa doctrina es falsa, hermano? De nuevo, un texto sin su contexto es un pretexto. Vamos a leer entonces esos primeros 4 versículos de 1 de Timoteo 2:4. 2 del 1 al 4. 1 de Timoteo 2, 1 al 4. ¿Qué título tiene ese pasaje? Instrucciones sobre la oración. O sea que ya nos podemos dar cuenta que por el título el apóstol Pablo está dando una instrucción sobre la oración corporativa, sobre la oración pública. Dice el primer versículo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Acabamos de leer los primeros 3 pasajes y ya nos estamos dando cuenta que el enfoque o el énfasis del versículo 4 no es el que inicialmente pensábamos, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje entonces? Hermanos, el apóstol Pablo, en este capítulo, específicamente en los versículos del 1 al 7, no lo leímos hasta el 7, pero se los dejo de tarea para que lo lean en sus casas.
el apóstol Pablo pasa a dar una serie de instrucciones a esta comunidad de creyentes de por quienes deben de por quienes deben orar, y está dando pautas de cuál es la conducta apropiada en la oración. ¿Sí? Rápidamente vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo está hablando en estos 4 versículos específicamente. ¿Sí? Entonces en el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Permítanme, hermanos, hacer una breve explicación. De nuevo, no es mi propósito en este estudio hacer una predicación expositiva, pero sí rápidamente darles un contexto general de lo que está hablando estos pasajes. En el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo anima a los hermanos a que sean diligentes en las rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿sí? Ahora, la expresión por todos los hombres en el contexto de este pasaje no significa todo ser humano, ¿sí? No está hablando de eso, sino que se refiere a todo tipo de personas, independientemente de su posición social. Conectado con el versículo 2, ¿qué es lo que dice? O sea, está teniendo en cuenta la expresión por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Yo les animo, les exhorto a que hagan rogativas, peticiones y oraciones, especialmente ¿por quiénes? Por los reyes y por los que están en eminencia. Y es curioso ver, hermanos, porque este pasaje, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que en ese momento, en el Imperio Romano, estaba el emperador Nerón, que estaba ejerciendo una fuerte presión, persecución, ejecución a los cristianos. Y él está diciendo: oren por aquellos que están en eminencia, específicamente por los reyes, ¿sí? Ahora, ¿qué les está diciendo? Que oren por los que están en el gobierno civil, el cual está compuesto por seres humanos pecadores, imperfectos, vulnerables a la corrupción. Pero esos fueron ordenados por Dios para mantener el orden y la justicia. Luego sigue el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual no quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo les está explicando? La razón por la cual Pablo anima a la iglesia a que ore de esta manera es porque esto es bueno y agradable a Dios, delante de Dios, ¿sí? Y en armonía con el versículo 1 y el versículo 2, el término todos, nuevamente, no se refiere a todo ser humano, sino a todo tipo de personas. De hecho, uno podría sacar aplicaciones acá, ¿no? Uno podría decir, bueno, si el apóstol Pablo nos está exhortando, animando a que oremos por todos, por todo tipo de personas, específicamente por los que nos gobiernan, empezando por el presidente, gobernador y alcalde, pues eso es lo que debemos hacer. No deberíamos de criticar a nuestros gobernantes, sino orar por ellos. Y es lo que Pablo les está diciendo específicamente en esa carta. Ahora, versículo 4, hablando específicamente del versículo 4, esto no quiere decir que Dios soberanamente desea que todo ser humano sea salvo, es decir, que Dios quiere que se salven estos hombres o que quiera salvar a todos. Ya que si nosotros miramos en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13, donde se habla de la elección de Israel, pues está diciendo todo lo contrario. ¿Sí recuerdan? La elección de Israel, más a Esaú amé, más Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, en el contexto de este pasaje, lo que Pablo está diciendo es que debemos orar por todo tipo de personas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Él quiere que todo tipo o clase de personas, es decir, personas de toda nación, de toda tribu,
de todo pueblo o de toda lengua, sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo podemos lidiar entonces este versículo específicamente de 1 de Timoteo 2:4 con otros pasajes de la Escritura? Dice Juan, capítulo 17, versículo 9, regálenme 5 minutos, por favor, qué pena. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego dice en el versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Entonces, nuevamente, hermanos, dadas las evidencias, todo lo que hemos estudiado en esta clase, en esta escuela, el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos sugiere que la elección y la reprobación son falsas. Por el contrario, todo lo que hemos visto en esta mañana respalda y comprueba la doctrina de la elección por gracia. Por último, hermanos, entonces estos hermanos dicen, ok, hermano, usted ya nos ha mostrado a través de la Escritura de que la elección y que estos pasajes que puedan estar desconectados y que puedan estar enseñando otra cosa, definitivamente no está refutando la elección por gracia. Pero entonces ellos hacen la siguiente pregunta, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Alguna vez alguien no les ha preguntado eso? Bueno, si la elección es por gracia y si sabemos que la elección es un acto soberano de Dios, entonces ¿qué necesidad tengo yo de orar? ¿Qué necesidad tengo yo de evangelizar si Dios ya sabe cuáles son sus elegidos? ¿Alguna vez les han hecho esa pregunta? ¿Y ustedes qué han respondido al respecto? Bueno, hermanos, la respuesta es que Dios no solamente ha predestinado a los que han de ser salvos, sino que también ha predestinado el medio a través del cual ellos van a ser alcanzados. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, ese medio va a ser la oración y va a ser la predicación del Evangelio. Y por favor, no quiero que me malentiendan en esta parte, específicamente hablando de la oración. No estoy queriendo decir que la oración en sí va a salvar. ¿Sí? ¿Eso es claro? La oración en sí no salva. Sin embargo, Dios ha dispuesto la oración como un medio de gracia para orar a Él y pedirle que nos dé la valentía suficiente para predicar el Evangelio, que nos dé la valentía de predicar con denuedo el Evangelio, que disponga el corazón de aquellos a los que les vamos a predicar el Evangelio para que esas personas puedan escuchar el mensaje de salvación. Para eso el Señor dispuso la oración como un medio de gracia. ¿Sí? Ok, digamos que ya la parte de la oración quedó clara. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Si Dios ya sabe cuáles son sus elegidos. Amén. Porque la predicación del Evangelio es un mandato. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, predicamos el Evangelio porque así el Señor nos lo ha mandado, ¿sí? Nos lo ha ordenado. Pero confiamos en la obra del Espíritu Santo, quien da vida a los muertos. Mis hermanos, finalmente, el llamado es universal. Dice el Señor Jesucristo en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero mis hermanos, sabemos, solo los que les ha sido dada la fe por gracia son los que van a Cristo. No todo el mundo. Entonces, no todos serán salvos, no todos responderán positivamente a la predicación del Evangelio. Pero si ustedes y yo hemos respondido, acudido positivamente a la predicación del Evangelio, es porque Dios desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser salvos, redimidos, rescatados y guardados y preservados hasta el día final, hasta el día que Cristo vuelva, mis hermanos. Y hasta aquí culmina este estudio, hermanos. Vamos a orar, porque ya se nos hizo tarde. Padre Santo, gracias te damos por el estudio de esta mañana. Dicen por ahí que en la repetición
en la repetición y en la repetición podemos aprender y que todo lo que aprendemos quede totalmente claro. Señor, como iglesia reformada, esto es un tema que debería quedar claro para cada uno de nosotros. Y sé, Señor, que aún estando en la iglesia reformada, algunos hermanos lidian con estas verdades que son bíblicas, Señor. Señor, nuestro propósito no es convencer a las personas acerca de esto, porque quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Y confiamos profundamente en el poder del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo quien transforma, quien cambia y quien da vida. Damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder ahondar, profundizar en este estudio de la elección por gracia. Y te ruego que de aquí en adelante, Señor, mis hermanos, los maestros de escuela bíblica, que van a seguir tocando estos temas, Señor, que tú los animes y que les avives el don para que ellos fielmente puedan explicar y predicar lo que dice tu palabra acerca de lo que tú haces, ya has hecho y sigues haciendo en la vida de tus escogidos. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.